en el foro, este foro para la salud pública. Para darles contexto, ustedes se conocieron, que ya se conocían, vienen desde Bogotá, pero está el doctor Alexander Camacho, que el doctor Alexander Camacho, además de, él es sociólogo, comunicador social y periodista, especialista en gerencia de proyectos y magíster en gestión pública. Fue líder de procesos comunitarios y de educación en zonas marginadas de la ciudad de Cali y es profesor en ciencias humanas. En la asesoría de paz lideró la atención de víctimas de conflicto armado interno, luego fue asesor de paz responsable de acciones de prevención de violencias en Cali, del programa Más Familias en Acción y del Comité Municipal de Derechos Humanos. Desde el 2015 está vinculado a la Secretaría de Salud Municipal de Cali, primero como asesor del despacho para la gestión de la restitución de derechos vulnerados a los pacientes y desde el 2017 como subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de la salud con acciones directivas orientadas a la salud y el bienestar de los caleños. Actualmente, además de ser el subsecretario, es reconocido como defensor del paciente y ganador en el año 2018 del Premio Nacional de Alta Gerencia gracias a la humanización de los servicios del Estado, propendiendo por la salud y el bienestar de las personas. Quiero darle la bienvenida al doctor Camacho, a darle la palabra para que haga su presentación. Parecía muy importante que ASEMI y la cuenta de alto costo escuchen al doctor Alexander y lo que viene a contarnos como defensor del paciente. Muy buenas tardes para todas y para todos. Buenas tardes a los invitados y por supuesto a los compañeros que vienen de Bogotá, darle la bienvenida al municipio. Agradecer también a la Universidad del Valle por esta invitación a la Escuela de Salud Pública. Muy contento de estar acá en la Universidad del Valle, bueno, era mi casa en el proceso de formación en pregrado. Bueno, vamos a contarles acerca del tema que nos atañe el día de hoy. Vamos a hablar desde la experiencia de la gestión para la restitución del derecho a los servicios de salud pública cuando es vulnerado. Hablamos de los pacientes con cáncer. Este foro es denominado El costo del cáncer en Colombia y organizado desde la Escuela de Salud Pública. El título es un título bien especial y quiero iniciar contándoles, incluso desde mi experiencia particular, en el momento en que asumo el rol inicial como defensor del paciente. Hay que dar la claridad que el defensor del paciente es un rol que formalmente no está instituido, sino es más la forma y la manera como se trabaja y en el rol que se desempeña día a día, pues que uno termina fungiendo como defensor del paciente. En realidad, el rol o la determinación normativa es como asesor del alcalde, la inicial, para la restitución, para la gestión de la restitución de los derechos vulnerados a los pacientes. Y la experiencia cuando yo entré en este rol tuvo que ver con esto del costo, porque cuando inmediatamente yo ingreso, veo a unas personas angustiadas, a unas personas clamando, muchas veces rogando, a poder recibir un servicio de salud cuando es negado. Y cuando iniciamos la gestión, pues inmediatamente a esto fue lo que se refirió. Se referían las EAPB y las IPS al costo, independiente de si fuese un paciente con cáncer o no, ¿sí? Y eso generó particularmente un impacto, ¿sí? Porque entendiendo cómo es el sistema, pues sencillamente ese paciente estaba representando un valor de alto, mediano o bajo costo y por lo tanto eso se constituía en la posibilidad o la imposibilidad de vivir. Entonces, de entrada, esta denominación y este título me llevó a ese momento en el que empiezo a fungir como defensor del paciente y a ese impacto que
que sufro porque concebir de que un ser humano, una persona, con la angustia de su enfermedad, tenga dificultades para recibir los servicios de salud por un costo, es como difícil, pensando desde el punto de vista humano, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hablarles aquí en una primera parte de la parte de la humanización. Voy a relacionar toda esa parte del individuo, del ser humano, que llega angustiado con su enfermedad y que lleva la carga y el peso, no solamente de haber perdido su salud, sino que además tiene la carga y el peso de toda la necesidad y el afán, el desespero por curarse o por salir de una enfermedad de esta naturaleza. Pero no solamente del individuo, sino también del círculo social más cercano, de su familia, de sus amigos y de todo lo que implica en estos microcontextos sociales que exista un paciente con cáncer, pero además de que exista un paciente con cáncer, tener la dificultad de no encontrar la salida para poder recibir los servicios de salud. Y después, esto lo haré de manera breve, no va a ser una intervención muy larga, y después les voy a mostrar las cifras, los datos que arroja el sistema de registro de peticiones de la Secretaría de Salud, que es evidenciado, no es percepción, no es una muestra, son datos precisos, datos evidenciados, donde las personas que han asistido y que se han registrado en ese sistema han sufrido la necesidad por recibir los servicios de salud y que se las han negado todas las necesidades, las EAPB, ¿sí? Entonces voy a mostrarles esas dos partes, no sin antes decirles que en la parte de los números hay una consideración muy especial, y es la consideración de que más allá de los números que podamos nosotros ver, cada numerito, y se lo voy a explicar ahora, es una historia de vida. Cada numerito es un ser humano como yo, como cualquiera de ustedes, ¿sí? Con esa necesidad inmediata y esas ganas de querer vivir como nosotros, los que estamos aquí que queremos vivir, pero que lamentablemente el problema no es tanto que tengan la enfermedad, aunque es un problema, sino que no reciban los servicios de salud. Bueno, este informe está basado en todo lo que hacemos desde la Oficina del Servicio de Atención a la Comunidad. El Servicio de Atención a la Comunidad es una oficina adscrita a la Secretaría de Salud Pública Municipal, nace por allá en 1994 en el decreto 1757, que obliga a las entidades territoriales a tener una oficina para recepcionar las peticiones, quejas y reclamos y hacer vigilancia a las, en ese momento, EPS, ¿sí? Pues esta oficina en Cali tiene un capítulo especial, y es que no solamente recepciona las PQRS de los usuarios o de los ciudadanos, sino que además ha conformado un sistema que permite ir a hacer gestión a las EAPB, ir con un equipo interdisciplinario entre abogados, médicos, de las ciencias humanas, técnicos, a la EAPB a buscar la solución al caso que nos ha llegado y que ha sido evidenciado previamente con historia clínica, con la orden que el ciudadano o el usuario pues nos entrega y nos firma con consentimiento para nosotros, con esa herramienta, poder acudir y hacer la gestión como autoridad sanitaria en Cali. Decir, no nos limitamos única y exclusivamente a hacer ese canal donde los ciudadanos vienen, radican e inmediatamente trasladamos por competencia, sino que hacemos la gestión caso a caso de las peticiones que nos radican en la oficina. Todos sabemos acá que el cáncer es un problema creciente de salud pública.
Si todos ya dimensionamos cómo esta epidemia no solamente nos está atacando desde diferentes frentes, sino que además nos obliga a empezar a mirar la manera de cómo abordarlo desde la atención o la atención primaria, pero incluso mucho antes, desde la prevención. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, aquí, y de acuerdo a lo que yo les voy a mostrar posteriormente, les voy a demostrar que no solamente el padecer la enfermedad es el problema. Debería de ser suficiente con padecer la enfermedad, ¿sí? Pero lamentablemente no es suficiente. Hay un problema que cada día es mayor, y ese problema tiene que ver con las barreras de acceso a los servicios de salud. El sistema de salud, indudablemente, en los últimos años ha tenido unos avances significativos e importantes, por ejemplo, en materia de cobertura. Creo que en la historia de nuestro país nunca antes habíamos tenido un porcentaje tan amplio de personas que estemos cubiertas o hagamos parte del sistema. Sin embargo, aún hay mucho por trabajar en materia de el acceso a los servicios. Una cosa es estar dentro del sistema y otra cosa es acceder. Y ese paso del estar al recibir los servicios, pues está muy amplio aún, y es allí donde nos vamos a enfocar en esta presentación. ¿Se volvió? Ya. Bueno, el servicio de atención a la comunidad tiene un objetivo, y ese objetivo, además del otorgado por la ley y que lo tenemos en el municipio de Santiago de Cali, es velar efectivamente por la defensa del derecho a la salud de los residentes en Cali, afiliados a las redes públicas y privadas, e incluso de quienes no tienen seguridad social. Esto en el marco de la situación que vivimos actualmente. Hablamos de crisis, pero hablamos de la crisis en materia de barreras de acceso a los servicios de salud. No podemos pretender nosotros tapar el sol con un dedo. Esto lo vivimos a diario, ¿sí? Las personas que no solamente incluso lo vemos a diario en los noticieros de televisión, sino que además lo vivimos con las personas que están alrededor de nosotros mismos. El cáncer tiene una normatividad, yo no me voy a detener aquí, ¿sí? Aquí debemos de conocer esto. Sin embargo, me parece importante mostrarlo porque no solamente la condición de la enfermedad, que ya de por sí hace que una persona teniendo cáncer se constituya en una persona, un sujeto de protección especial, sino que además la normatividad en Colombia hace que estas personas sean sujetos de protección especial por parte del Estado, ¿sí? Y en ese orden de ideas existe una amplia normatividad, no solamente la que vemos acá, sino previamente, incluso a nivel internacional, sentencias de la Corte Constitucional que obligan a las EAPB a garantizar de manera integral los servicios a estas personas. Quise hacer mención como a este capítulo de la antropología del cáncer, no más para citar un autor, pero me gusta traerlo a colación en el entendido de lo que dije al principio, ¿sí? De que el cáncer, si bien es cierto lo padece una persona a nivel individual, ¿sí? Afecta físicamente a un sujeto, pues hay una serie de condiciones externas al sujeto que también hacen que no solamente sea él quien padezca la enfermedad, sino también el círculo social. Aquí la experiencia que llevamos nosotros en esta función nos ha llevado a conocer historias de vida que incluso han aumentado la tragedia. ¿Sí? No necesariamente, y hago aquí, me voy un poquito más allá del cáncer, pero me parece el ejemplo. Tuvimos la semana pasada un caso muy dramático, una señora que tiene una hija con una enfermedad huérfana. La hija
tenía tenía dos hijas, perdón. Ella y la hija menor se suicidó, ¿sí? Y hace 2 semanas la que padece la enfermedad huérfana intentó suicidarse. Entonces, y hemos conocido casos dramáticos de pacientes con cáncer que angustiados por su condición, ¿sí? Incluso con problemas no solamente de barreras de acceso, sino también de estar asegurados, ¿sí? Padecen otro tipo de situaciones familiares donde se ha desintegrado el núcleo familiar, donde tiene problemas económicos por la falta de empleo, y ahora les voy a mostrar un cuadrito por comunas de cómo, además de tener cáncer, estar en una condición socioeconómica o en una condición de escasos recursos económicos, y tener una barrera de acceso, pues genera un escenario totalmente dramático, adverso y de una tragedia. Entonces, es importante mencionar esta parte acá. Este es un estudio que desarrolla Roberto Suárez. Si bien es cierto, lo enfoca en el cáncer de estómago, es necesario mostrarles porque digamos que no podemos olvidarnos de que, si bien es cierto, la salud está vinculada a las prácticas sociales y a las condiciones socioculturales, económicas y de todo tipo, pues cuando se padece la enfermedad también, la enfermedad tiene que mirarse desde este punto de vista antropológico. Siempre me vuelvo. Bueno, voy a hablarles aquí de la humanización. En realidad, todo esto nosotros lo describimos después de actuar. Yo represento al Estado, ¿cierto? Lo represento por medio de la Secretaría de Salud Pública Municipal, y en esa función del Estado y en ese día a día donde atendemos a tantas personas, pues finalmente hemos nosotros podido llegar como a estas líneas de encontrar que los pacientes, cuando no reciben los servicios de salud, cuando padecen el sufrimiento de su enfermedad y cuando padecen la búsqueda incansable, inagotable. Solo la semana pasada, no sé si vieron por los medios de comunicación el caso de la señora Mercedes Giraldo, una paciente que tenía cáncer desde marzo, tenía una orden para una cirugía, una valoración por oncología, y la señora falleció la semana pasada esperando que la EAPB le autorizara la orden. En el funeral, en el velorio, la familia recibió la orden autorizada, ¿sí? Pero antes de eso, la angustia de la familia, la angustia de la señora clamando por su vida, quedó en un video. La señora, hoy día pues sabemos que las redes sociales también se constituyen en esa forma y ese espacio donde se puede liberar y donde hacen ese grito angustioso por la vida de las personas enfermas que no reciben los servicios de salud. Ahí quedó el grito y el clamor de la señora, ¿sí? Y es entender nosotros esta parte de la humanización, ¿sí? La señora la señora Mercedes es un paciente con toda su historia, como nosotros, ¿sí? Un paciente que llega con toda su historia. Esa fue una frase maravillosa que nos regaló el doctor Harold Navia, seguramente algunos de ustedes lo conocen, ¿sí? Pero que nos ayuda a nosotros a encontrar el foco de las acciones que desarrollamos desde la Defensoría del Paciente. Todos hemos sido pacientes y hemos vivido una sentida necesidad de apoyo, de ser escuchado, de oír una voz de aliento. Cuando nosotros nos enfermamos, no solamente buscamos que se mejore nuestra condición física, sino que buscamos inmediatamente también quien nos escuche, quien nos acompañe, quien nos ayude, eso que llamamos solidaridad, ¿sí? Y en el entendido de que la persona que llega, y una persona con cáncer, una enfermedad de alto costo, una enfermedad catastrófica, como se denomine, ¿sí? Llega con esa angustia, sabemos que esa persona quiere ser escuchada, ¿sí? Y que busca primero en la EAPB la respuesta, y si no la hay, busca cualquier
manera y cualquier ente que pueda escuchar y que pueda poder ayudarle a solucionar su situación, ¿sí? Estas son pues como unas ideas generales de la parte de la humanización que trabajamos nosotros. La angustia y el temor que se siente cuando está enfermo es la que nosotros sentimos día a día en estos pacientes. Bueno, aquí vemos una imagen de nuestro alcalde con una niña que tiene cáncer ocular, ¿sí? La niña, el papá, la historia es que el papá veía que, se daba cuenta que la niña, cuando aprendió a caminar, se tropezaba, la niña como que no hacía un buen manejo del espacio físico, la llevaba donde el pediatra, ¿sí? El pediatra le decía que estaba normal, el papá muy inquieto empezó a investigar y un día por Google le tapó un ojito a la niña y le dijo que sí veía y ella le dijo, no papá, estoy viendo oscuro, ¿sí? Entonces el papá se activó, la niña perdió el ojito, ¿sí? El otro ojito ha estado en tratamiento durante todo este tiempo y el señor llegó a la secretaría porque la EPS no le autorizaba los tratamientos que tenía pendiente. Papá, obviamente angustiado, porque su hija en cualquier momento podía en ese momento y puede quedar ciego, ¿sí? Entonces llegó a la oficina, nosotros lo hemos atendido y pasa algo particular con los pacientes crónicos, y es que uno termina conociéndolos a ellos, a los pacientes, a su familia, y termina conociendo su historia de vida, porque hoy recibe el tratamiento, en 2 o 3 meses vuelve y encuentra la barrera y le toca volver, y vuelve donde nosotros, y nosotros nos toca de nuevo hacer la gestión. Entonces termina uno conociendo a Catherine Samara, a don Carlos, y como a ellos, decenas de personas que hay algo que también quiero contarles como anécdota y que me llama mucho la atención, ¿sí? Hay padres de familia que se vuelven de manera empírica médicos, genetistas, abogados, subespecialistas. Vienen y relatan de manera técnica, científica, los medicamentos que están necesitando y es impresionante el amor y la lucha de un padre de familia con sus hijos con cáncer, con enfermedades huérfanas, ¿sí? Y que no terminan siendo atendidos y se aprenden la normatividad y van y exigen y luchan ante la APB, no son escuchados, llegan acá, entonces ya nos unimos a la lucha, ¿sí? Y cuando no somos escuchados, pues entonces buscamos a nivel nacional, buscamos como sea que sean escuchados estas personas, ¿sí? De ahí que pues todo lo que les estoy narrando hasta este momento tiene que ver con la humanización y con ese lado, con ese componente social y antropológico de lo que viven estas personas por la afección de la enfermedad y la afección de no recibir los servicios de salud. Bueno, aquí quiero contarles qué ruta tenemos establecida, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad que fue certificado. Ustedes saben que la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali fue certificada por la norma ICONTEC 9000, ¿cómo es? ISO 9001. Aquí está la doctora que nos ayudó. ¿No fue usted? No, no fue usted. Bueno, entonces, de aquí de Salud Pública nos ayudaron, ¿sí? Tuvimos nosotros la certificación y el sistema de gestión de la oficina del SAC fue certificado, ¿sí? Eso nos permite a nosotros que el ciudadano llegue a la oficina sin necesidad de traer nada por escrito. Tenemos un sistema de petición ciudadana que el ciudadano, al contarnos, registramos la información en el CIPESI, Sistema de Peticiones Ciudadanas CIPESI, y eso lo imprimimos, él nos firma y ya nosotros le radicamos. La persona lo único que tiene que hacer es llevarnos copia de la historia clínica y copia de la orden, copia del documento de identidad. Y eso que se lo pedimos para poder tener la evidencia y poder actuar frente a la DAPB con la evidencia, ¿sí? Entonces tenemos un sistema de gestión que nos permite radicar la petición, pero además cuando la petición está radicada,
nos activa un semáforo. Todos sabemos aquí que la norma habla de 15 días hábiles para poder responder una petición ciudadana, pero no significa que nosotros nos demoremos 15 días hábiles. Inmediatamente el ciudadano radica la petición, se activa la gestión por parte de la Oficina del Servicio de Atención a la Comunidad. ¿Cómo logramos esto? Pues por varias razones. Primero, una decisión política. Es decisión de nuestro alcalde y de acuerdo del Consejo Municipal meter un proyecto dentro del Plan de Desarrollo Municipal para que nosotros hagamos esta labor y por consiguiente tengamos un presupuesto en el municipio que nos permita contar con el recurso humano, con el sistema de información y con la oficina que se denomina Servicio de Atención a la Comunidad. Por aquí nosotros podemos empezar a funcionar de la forma como les estoy contando. ¿Qué canales tenemos de comunicación? O para que el ciudadano llegue. Tenemos nosotros el canal presencial, estamos aquí al lado, en la Secretaría de Salud Pública Municipal. Tenemos nosotros una línea de atención 24 horas que establecimos en este gobierno en el año 2016. Es una línea de atención donde los ciudadanos que se encuentren especialmente en una IPS, sábados, domingos, festivos, horas de la madrugada, se comuniquen y nosotros tenemos unos funcionarios que recepcionan la llamada, la atienden, pero lo más importante no es atender la llamada, lo más importante es hacer la gestión inmediata a quien corresponda para poder, por principio de buena fe, nosotros como Estado tenemos que recibir todas las solicitudes. ¿Cuántos minutos? Sí. Tenemos que recibir todas las solicitudes de los ciudadanos y constatar, en este caso, llamadas telefónicas, que efectivamente haya o no una vulneración a recibir el derecho a los servicios de salud. Y tenemos nosotros las redes sociales, ¿sí? Entonces tenemos canales presencial, telefónico y virtual. ¿Sí? Tenemos, la ruta está establecida de que hay una ventanilla, se recepcionan los documentos, llega por el sistema de petición ciudadanas, como les expliqué ahora, por una ventanilla, se radica en Orfeo, ahí es donde se establece el semáforo y los tiempos empiezan a correr. Hay un abogado con un abogado asesor con apoyo de un médico para iniciar la gestión inmediata. Aquí estoy hablando de los pacientes oncológicos, ¿sí? Se recoge la documentación del Orfeo y se inicia la gestión inmediata con la EPS, ¿sí? Del Orfeo salen los oficios, tenemos un oficio de seguimiento, tenemos un oficio de solicitud a la EPS para respuesta inmediata. Después de la respuesta se notifica al usuario y se cierra el caso y se archiva. En caso de que la EPS no responda de manera oportuna, nosotros trasladamos a la Superintendencia Nacional de Salud mediante un acuerdo que tenemos. Pero, obviamente, eso es lo que nunca buscamos, que se traslade a la Superintendencia Nacional de Salud. Siempre le doy devolver en vez de avanzar. Bueno, vamos a hablar aquí de la... Voy a cuadrar como así porque es que... vamos a hablar aquí de los datos, ¿sí? Como les dije, esto no es percepción, esto no es una muestra de una encuesta, estos son datos precisos del número de personas neto que llegan a la Secretaría de Salud y radican teniendo cáncer. Miremos aquí, por ejemplo, en esta tabla, que está por vigencia. Bueno, haciendo chévere. Gracias. Bueno, ya acabando, pero no importa. Aquí por vigencia tenemos 2017, 2018 y lo que llevamos del 2019. Este es números netos. Miren el total de derechos de peticiones radicadas y miren la proporción de derechos de pacientes con cáncer, ¿sí? En el 2017 es el 7%, de 4.636 radicadas, 333 fueron de pacientes con cáncer. Miren el 2018, de 6.802, 548 fueron pacientes oncológicos, que corresponde a un 8%, pero miren lo dramático, lo escandaloso del 2019, abril 30, llevábamos 2.548 peticiones de todas las patologías y de cáncer 261, que constituye el 10%, es decir, esto en 4 meses. En 4 meses estamos hablando de casi la mitad de todo el año pasado, ¿sí? Faltando mayo y junio, para un total en estos 2 años y el pedacito del 2019
de 13.986 de todas las patologías, 1.142 de cáncer, que se constituye en un 8%. Desde el 2017 nosotros empezamos a trabajar de manera específica en pacientes oncológicos, identificando que había un aumento significativo y por tanto esa es la razón por la cual tenemos información desde el 2017. ¿Cómo? Hasta abril 30. Hasta abril 30. Aquí tenemos, miren por ejemplo, este es mes a mes, un comparativo entre el 2018 y el 2019. Mes a mes, en enero tuvimos 24 el año pasado, este año 44, se constituye en un 83% de incremento entre este año y este año. En febrero, miren, pasamos de 30 a 58, un incremento del 93%. En marzo, de 25 a 79, esto es escandaloso, un 216% más de número de peticiones radicadas de pacientes oncológicos comparando esta patología. Y en abril, de 38 a 80, constituyéndose en un 111%. Esto equivale en el mismo periodo de tiempo, entre 2018 y 2019, en un 123%. Queremos mostrarles esto rápidamente. Esto es por comunas, está organizado es por número de comunas, ¿sí? No está organizado por número de EPs, ¿sí? Pero aquí le dejamos la información solo para que se mire. Si bien es cierto que la comuna 17 tiene 47 casos, miren por aquí, por esta comuna 15, 43, miren esta comuna 13, 39, ¿sí? Miren esta comuna 14, 31, sería interesante, aquí estos datos siempre lo digo yo, esta es una radiografía, ya la interpretación, el análisis, es susceptible de la mirada y de los estudios de investigación que se puedan adelantar, ¿cierto? Pero esto, sin embargo, pues así, de manera rápida y digamos que también siendo un poco irresponsable, que repito, esto es susceptible de investigación y uno podría encontrar que, si bien es cierto, el cáncer es un problema de ciudad, el cáncer no. Las barreras de acceso a los servicios de salud de los pacientes con cáncer es un problema de ciudad, ¿sí? Encontramos que, si bien es cierto, la comuna 17 tiene un número importante, miren la zona del distrito, ¿sí? Aquí encontramos un Pareto importante, ¿sí? Aquí les hablo de la gestión frente a la EDAPB. Aquí les hablo de algo que hemos denominado efectividad, ¿sí? Y efectividad es del número de casos que nos reportan en la Secretaría de Salud, cuánto responde la EDAPB y a cuántos se le soluciona el problema y a cuántos no, ¿sí? Ese es el de efectividad. Miren, por ejemplo, en el 2018, efectividad tuvimos el 88%. Es decir, el 88% de los casos de personas que teniendo cáncer radicaron porque no recibieron los servicios de salud, cuando nosotros hicimos la gestión, se les restituyó ese derecho vulnerable, ¿sí? El 10%, el 12% se quedó por fuera, nosotros lo trasladamos a la Superintendencia Nacional de Salud, en los tiempos, cuando se nos cumplan los tiempos, los 15 días hábiles de los que le hablé ahora, pero ahí perdemos competencia porque la Superintendencia de Salud, pues es el ente rector aquí en este tema. Pero miren lo que está pasando en el 2019 y es nuestra honda preocupación, ¿sí? No sé, hasta el momento llevamos un porcentaje de efectividad del 59%, ¿sí? Uno de cada 100 casos reportados donde hay barreras de servicios de salud, 59 de cada 100 los estamos nosotros ayudando a resolver. Los otros 31 se van para la Superintendencia Nacional de Salud y le perdemos la pista, porque perdemos en ese momento competencia. Gravísimo. No solamente porque está generando la barrera la EPS y el usuario además se tiene que dirigir a donde nosotros para que le ayudemos a restituir ese derecho vulnerado, sino que además la EAPB finalmente no responde, ¿sí? Exacto. Es importante lo que acaba de decir la profe, porque aquí estamos hablando de datos registrados en la Secretaría de Salud Pública Municipal. En Cali existe una oficina de la Superintendencia Nacional de Salud, en Cali existe una oficina de la Personería de la Defensoría del Pueblo, por lo tanto estamos hablando aquí de la punta del iceberg, ¿sí? No sabemos detrás de este pico que estamos mostrándoles qué hay en el fondo.
Por diagnósticos, miren, 2018-2019 pasamos del cáncer de mama de 11 a 51, colon recto de 10 a 36, ¿sí? Próstata de 15 a 33, solo para enunciar 3, ¿sí? De los diagnósticos que incluso son priorizados y que no están recibiendo los servicios de salud. ¿Qué barreras de acceso están teniendo? ¿Cuál es la razón por la cual las personas están llegando sin recibir los servicios? Mientras la demora de autorización de servicios eran 27 en el 2018, en este año fueron 98. Miremos aquí programación de actividades, procedimientos e intervenciones, 85, 50. ¿Sí? Esto para tener idea de las dificultades o las razones por las cuales no hay acceso a los servicios de salud. Y la CPS, esto es número neto. Aquí no tenemos tasa de ninguna naturaleza, estamos en la búsqueda de que pudieran entregarnos la EAPB, la cohorte de los pacientes con cáncer para poder establecer una tasa y poder dar otra información, ¿sí? Pero acá tenemos el número neto. Miren ustedes, Comeva pasó de 16 en todo el 2018 a 77 en 4 meses en el 2019, ¿sí? En Sanar, de 37 a 66 en el 2019. Hay algo particular que quiero mostrar también, porque yo siempre soy portador de malas noticias, soy como el ave negra que aparece allí. Miren, salud total. En todo el 2018, 7, y en lo que va corrido el 2019, 2. ¿Sí? Miren, fuerzas militares, todo el 2018, 1, acá lleva 4, ¿sí? No estoy hablando de los positivos. ¿Sí? Entonces, salud total, 7 a 2. Esto llama la atención, ¿no? Llama la atención de qué es lo que está pasando o qué es lo que pudiera estar pasando allí. Bueno, comparativo de efectividad, los que más no, las EPS que más están respondiendo y las que menos están respondiendo. Esto acá está un poco en desorden. Bueno, acá tenemos el orden de las que más efectividad tenían en el 2018. Confenalco, 100%. Todos los pacientes que llegan de Confenalco o que llegaron en el 2018 con barreras de acceso a los servicios de salud, nosotros acudimos a Confenalco y Confenalco todos los resolvió, ¿sí? De más a menor, miremos Cosalud, la mitad, ¿sí? La mitad. Comeva, 81%. Y Medimas, 86%. Acordémonos que el indicador acá está alto, 88% de respuesta. Pero miremos 2019. Como está organizado aquí en 2018, pues aquí está desorganizado en 2019, ¿cierto? Pero miremos el más bajito, Comeva, 38%, ¿sí? 38% de efectividad. Es decir, de 77 casos que nos llegaron a la Secretaría, 29 han resuelto, 40 nos están quedando por fuera. ¿Sí? Los que están siendo efectivos, sigue siendo efectivo Confenalco, sigue siendo efectivo Sanitas, ¿sí? El porcentaje de efectividad de 9PS es alto, pero de ahí para acá, bueno, y Cosalud, miren, Cosalud es alto, 82%, pero preocupante, aquí este 38%, este 50% y este 44%. ¿Listo? Sura, no llevamos ni un caso en el 2019. Bueno, ¿qué estrategias de humanización? Y ya aquí pues vamos terminando. Hemos realizado dentro de la Oficina del Servicio de Atención a la Comunidad, esto para contarle en términos generales, ruta de atención a pacientes con cáncer, un abogado con el apoyo de un médico está dedicado exclusivamente a la gestión de casos con cáncer, atención permanente en territorio, ahí tenemos una descentralización en la zona norte, oriente y ladera, atención en la línea 24 horas que ya les mencioné, tenemos permanente espacio de capacitación e información a los funcionarios y colaboradores de la EAPB y IPS, ¿sí? Y tenemos un trabajo también en redes sociales importante. Finalmente, la conclusión, el tema del costo de la enfermedad, ¿sí? Pues es evidente que desde el punto de vista económico hay un costo para el sistema,
Y pues digo es evidente porque si la CAPB tuviera el recurso económico, pues no estuviera pasando, no estuviera yo haciendo esta presentación, ¿cierto? Para la familia, para la persona como tal, sobre todo para la persona que no recibe los servicios de salud. Hemos tenido historias donde incluso han vendido el televisor, han vendido los muebles para poder pagar un tratamiento interrumpido, para poder acceder a un medicamento de manera particular. Después llegan acá buscando es que la EPS les devuelva ese dinero invertido al cual tienen derecho, pero pues imagínense, si no les prestan el servicio, pues ahora devolverles el dinero. Pero es importante, a manera de conclusión, hablarle del costo psicológico y social, que no es un costo cuantitativo, que no es un costo de números, que no es un costo fácil de medir, que no es un costo donde se pueda tener de manera exacta una definición, pero que sí es importante mencionarlo acerca de el trauma que produce la noticia de la enfermedad de un paciente psicológico. Ustedes también deben de saberlo. Muchas veces una persona por recibir la noticia lo tumba, solamente con la socialización del diagnóstico por parte del médico, eso lo tumba. Pero además, el trauma que se genera de que se está enfermo y de que no recibe los servicios de salud, cuando todo el tiempo estamos informados desde niños de la capacidad que tiene el cáncer de acabar con una vida de manera rápida si no hay un tratamiento oportuno, o por lo menos si no hay un tratamiento ininterrumpido, ¿sí? Y tiene que ver este trauma con el laberinto que inicia la persona y el recorrido que tiene que hacer para poder recibir un servicio de salud. Esa persona en la búsqueda del tratamiento llega primero a su EPS para una autorización de la EPS. Si no la autorizan, pues tiene que volver y luego acude a los entes de control. Pero si la autoriza y va a la IPS le da la cita para el 2021. Entonces tiene que volver a la IPS y rogar, y mire si me la adelanta, y si no se la adelanta, llega a los entes de control. Pero además, si no le resuelve la EPS, si no le resuelve la IPS, si no le resuelve el ente de control, tener que ir a un juzgado, ¿sí? Para imponer una acción de tutela, y se encuentra la persona y su familia, su círculo social pequeño, en un laberinto donde el costo finalmente, el costo de la enfermedad termina siendo infinito, indeterminado, pero que evidentemente el sufrimiento y el dolor de esa persona y de su familia, nosotros lo hemos reflejado en las situaciones que día a día venimos afrontando. Tal es el caso de lo que le acabo de contar, la historia de la señora Mercedes Giraldo. Esto era lo que tenía para presentarles. Espero haya de alguna manera aportado a este espacio, y muchas gracias por su atención. De verdad, muchísimas gracias, doctor Alexander. Qué bueno saber que tenemos un funcionario tan comprometido con su labor allá en la Secretaría de Salud Pública Municipal. Bueno, vamos a darle la palabra entonces al doctor Juan Camilo Cifuentes, coordinador de gestión de conocimiento de la cuenta de alto costo. Y su conferencia es Cuenta de alto costo, retos y perspectivas del reporte en cáncer. Yo le pediría al doctor Juan Camilo, que yo no sé si todos saben qué es la cuenta de alto costo, pero que muy cortico nos cuente además qué es la cuenta de alto costo. Bueno, bienvenido, doctor Juan Camilo. Muy buenas tardes para todos. Disculpo los retrasos, no estuvo en nuestras manos, pero pues muchas gracias por estar acá, por esperarnos. Lo que tenemos que decir, un agradecimiento muy especial a la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, particularmente a la profesora María Fernanda Tobar, que muy amablemente nos ha invitado para estar en este espacio y poder nutrir la discusión con unos elementos adicionales desde la perspectiva de la cuenta de alto costo. Este es un tema muy extenso, muy complejo, realmente apasionante. El tiempo es muy corto, así que lo voy a aprovechar lo mejor posible, tocando de manera concreta
3 puntos. El primero, una contextualización del papel de la cuenta de alto costo en el sistema de salud, que es bastante desconocido. En segundo lugar, algunos resultados importantes que nos pueden dar una idea del panorama de la gestión del riesgo del cáncer en Colombia. Obviamente, nos pueden decir más o menos en dónde estamos, dónde vamos. Y por último, abrir la discusión, poner los elementos centrales del día de hoy que tienen que ver con los retos que tiene el sistema frente a la gestión del cáncer en Colombia y las perspectivas que hay para superar esos retos. Ya veremos eso cómo se relaciona con el tema del costo. Bueno, la cuenta de alto costo es un organismo técnico del Sistema General de Seguridad Social y Salud. Fue creado por mandato del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud a través de los decretos 2699-2007, 3511-2009, para constituir un frente común en el abordaje del alto costo como un fenómeno de alto impacto en el país. La idea es sumar esfuerzos técnicos y administrativos entre los aseguradores y todos los demás actores del sistema para lograr controlar este fenómeno y obtener mejores resultados para los pacientes. La misión de la cuenta de alto costo está centrada en la promoción de la gestión de los riesgos y la generación de mejores resultados en salud a partir de la gestión del conocimiento, articulando todos los actores del sistema para finalmente lograr mejorar la calidad técnico-científica de la prestación de los servicios y de disminuir el impacto de la carga de la enfermedad. Eso, al final, lo que se traduce es en mejores condiciones de salud para toda la población colombiana. Hoy, para responder a esa misión, la cuenta de alto costo responde también por diversas funciones. No las voy a mencionar todas, pero quisiera resaltar algunas para entender el contexto. La primera es proponer unos mecanismos de ajuste por riesgo que tienen las entidades aseguradoras por una distribución desigual de la concentración de pacientes que tienen de alto costo, con base tanto en esa concentración como en los resultados en salud que muestra su gestión. Está también la aplicación de los mecanismos que el Ministerio establezca. Está el diseño de procesos estables y técnicamente seguros para censar a todos los pacientes con patologías de alto costo. Aquí es importante aclarar que las patologías de alto costo las define el Ministerio de Salud y Protección Social. En este momento son realmente 6 que manejan la cuenta de alto costo. Una de esas no es realmente una patología, sino un grupo inmenso de patologías, es precisamente el cáncer. La cuenta de alto costo también está dedicada a construir y ajustar un sistema de información confiable y único de estas patologías, elaborar estructuras de reporte de esta información basadas en la evidencia y consensuados con todos los actores del sistema. Esto es muy importante, construir indicadores estandarizados y consensuados a partir de los cuales se pueda evaluar la gestión que realizan tanto los aseguradores como los prestadores de esa. A partir de esta evaluación se elabora un ranking anual, este año es su segunda versión, de EPS e IPS según esos resultados que hayan mostrado. Dentro de sus funciones también está aportar conocimiento científico para diversos propósitos, entre ellos la elaboración de guías de práctica clínica de riesgo, aportar evidencia al Ministerio de Salud para orientar sus decisiones, tener decisiones más acertadas y en general poder contribuir con una mayor protección en salud a la población colombiana. Estamos, digamos que enfocados en la población afiliada, pero también tenemos acciones dirigidas a la población pobre del sistema. Todas estas funciones se cumplen con base en una serie de registros de información que son administrativos, se llaman administrativos por unas condiciones que deben cumplir, pero no por su contenido. Estos registros pueden corresponder a información clínica, a información sociodemográfica, a información administrativa propiamente dicha.
y debe cumplir con unos criterios de calidad. No va a detener en esto. Quiero mostrarles muy rápidamente cuál es el proceso, de una manera muy sencilla. Partimos de la prestación de los servicios. Los prestadores deben generar los registros administrativos que corresponden, como habíamos dicho, información clínica, de costos en algunos casos. No es el caso de cáncer, también es importante aclararlo. La información que se debe reportar a la cuenta de alto costo está establecida por resolución. Cada enfermedad tiene su correspondiente resolución y establece qué tipo de datos son reportados. En el caso de cáncer no hay datos reportados de costos de la atención. Eso hoy no vamos a hablar de alto costo, de datos puntuales en costos de la atención. Estos registros administrativos desde la prestación pasan a las EPS y las EPS organizan esa información y de manera anual la reportan a la cuenta de alto costo. En la cuenta de alto costo, esos datos sufren un proceso de verificación de auditoría en la que se confronta lo que está reportado con los soportes que debe disponer la entidad, que estén centrados en la historia clínica del paciente. Entonces, básicamente, en ese proceso de auditoría, los auditores verifican que los datos que están reportados correspondan a lo que dice la historia clínica. No estamos hablando de información sin verificar, de cualquier información que la entidad tenga a bien reportar, esta información es verificada. Y luego de eso, viene el análisis de la información usada con otras fuentes primarias, dentro de las que se destacan la video, la información del data, las bases del data, para finalmente tener información que nos sea útil para las funciones que habíamos visto. Por ejemplo, para evaluar la gestión de los asignadores y los prestadores, y a partir de ahí también poder aplicar los mecanismos de redistribución del riesgo financiero de los que hablábamos. Al final, esto todo se convierte en evidencia del mundo real, que le permite a una diversidad muy grande de usuarios poder orientar sus acciones para mejorar la gestión del riesgo. Dentro de esos usuarios está, por supuesto, el Ministerio de Salud y Protección Social, están los entes de vigilancia y control, están otros entes técnicos del sistema como Evidencia Divina, están las organizaciones de pacientes, las EPS y CPS, los proveedores, los medios de comunicación. ¿Para qué sirve todo esto? Para algunos será obvio, pero no siempre lo es tanto. Es importante tener en cuenta que tener información en un sistema de salud a veces es la única forma de realmente avanzar en mejorar la salud de las poblaciones y los servicios de salud que se le prestan a las poblaciones, reducir las desigualdades en salud, que nos permite conocer mejor cuáles son las necesidades de cada una de las poblaciones, centrar la atención en el paciente y su familia, que es uno de los grandes retos del sistema. Introducir transformaciones en salud a partir del progreso científico y tecnológico, entre otros. Para eso se necesita tener información relevante, lo que en última significa que es información necesaria y suficiente que esté disponible para cada uno de los niveles de gestión y que sea veraz, oportuna, exacta. Ese es el gran objetivo de la información para facilitar la toma de decisiones. Vamos a pasar esto para entrar ahora sí en materia. ¿Qué pasa con el cáncer? Quiero recordar que toda esta información sustenta la gestión del riesgo a partir de evaluar la magnitud de la calidad, cómo evoluciona la cómo está el acceso, esto y se materializa en indicadores que van a dar cuenta de tanto acceso a los servicios efectivos.
un mapa muy general de la concentración del cáncer en nuestro país por regiones. Vemos aquí como al final a nivel nacional tenemos 470 personas con cáncer por cada 100.000 habitantes. Y vamos a ver, les voy a mostrar, solo para dejar una idea de qué tipo de información estamos hablando y dejarle la inquietud para que ustedes mismos entren a la página de Cuenta Alto Costo, www.cuentaaltocosto.org, y aquí puedan descubrir y utilizar todas las herramientas que están disponibles con la información detallada. Claro, y al final lo vamos a mostrar. www.cuentaaltocosto.org. De los principales cánceres que nos afectan a los colombianos y las mujeres, el cáncer de mama. Tenemos acá unas cifras generales de morbimortalidad, la prevalencia, la incidencia y la mortalidad. Vemos cómo hay una tendencia al aumento que es esperable, no necesariamente son malas noticias. Del 2017 al 2018, que es la última información que tenemos analizada, vemos en este tipo de cáncer un aumento de la prevalencia del 16%, en la incidencia del 36% y de la mortalidad del 11%. Digo que no necesariamente son malas noticias porque también es un reflejo de que estamos identificando a los pacientes. Cuando veíamos en la presentación de Alexander unas cifras que nos mostraban un aumento de los casos, pensaba en que justamente eso también puede significar que la gente está consultando más y que tenemos una posibilidad mayor de llegar a la comunidad. Lo mismo pasa con estas cifras. Hay un problema con las diapositivas. Estos son algunos de los indicadores más importantes que justamente nos hablan del acceso a los servicios en nuestras pacientes con cáncer de mama. Estos son unos semáforos que nos indican en qué nivel se considera una mala gestión, una gestión intermedia o una buena gestión, de acuerdo a los resultados de los indicadores. Y tenemos la comparación entre 2017 y 2018. Muy rápidamente podemos ver cómo hemos mejorado significativamente en la proporción de pacientes quienes tienen una estratificación adecuada de su enfermedad. En cambio, vemos cómo disminuimos de una manera muy importante entre 2017 y 2018 en la proporción de mujeres que han sido detectadas en un estado muy temprano de la enfermedad que se llama carcinoma in situ. Estos dos tipos de indicadores en cáncer son muy relevantes. Las oportunidades de la atención, en este caso, tenemos acá con una mejoría leve entre el tiempo que hay de la sospecha de la enfermedad hasta el primer tratamiento. Y otro indicador que nos habla del tiempo que ocurre desde la confirmación diagnóstica hasta el inicio de tratamiento. Estos indicadores para cáncer de mama tuvieron una leve mejoría. Vamos avanzando, tenemos mucho que recorrer. Si vemos acá los semáforos, todavía estamos en rojo, pero vamos avanzando poco a poco. Y aquí vemos también una leve mejoría en la proporción de pacientes que están siendo detectadas en estadios tempranos. En cuanto al cáncer de próstata, más o menos la misma información. Vemos cómo hay una tendencia al aumento en la prevalencia, la incidencia y la mortalidad, subiendo entre 2017 al 2018 el 23% la prevalencia, la incidencia el 14% y en la mortalidad en el 8%. En cuanto a los indicadores clave, vemos acá la proporción de pacientes que están siendo adecuadamente estratificados al momento del diagnóstico, en contraste con lo que
En cáncer de mama aquí hay una mejoría significativa. En cambio, retrocedimos en la proporción de pacientes con cáncer de próstata que están siendo diagnosticados en estadios iniciales. En cuanto a las oportunidades, vemos acá que seguimos en rojo. Aquí, en cuanto al tiempo del diagnóstico hasta el primer tratamiento en estos pacientes, sí observamos una mejoría. Insisto, todavía hay mucho por qué trabajar, pero vemos cómo vamos mejorando en algunas cosas, cómo podemos vigilar esas situaciones en las cuales no nos está yendo bien y tenemos que prestar mayor atención. En cuanto al cáncer de cervix, lo que se espera también, un aumento en la prevalencia y la incidencia, un aumento leve en la mortalidad. Y unos indicadores de gestión del riesgo que nos muestran que definitivamente aquí tenemos mucho que mejorar y que hemos ido empeorando nuestros indicadores por lo menos de 2017 a 2018 en cuanto a la oportunidad del tratamiento, aunque hemos mejorado en la correcta estadificación de las pacientes. Por efectos del tiempo, voy a pasar al siguiente punto. Estas son como las cifras generales que nos dan una idea, como hemos dicho, del tipo de información que manejamos, de la manera en que podemos evaluar y hacer el seguimiento de la gestión que hacen las entidades. Y quiero mostrar ahora unos resultados muy generales del acceso a los servicios en cáncer en general, en todos los tipos de cáncer. Tenemos acá el tiempo entre la sospecha médica y la confirmación diagnóstica en nuevos cánceres de tipo sólido. Vemos que en 2017 teníamos un promedio de alrededor de 54 días y pasamos casi a 62 días en 2018. También hubo una disminución en la oportunidad, es decir, un empeoramiento de la oportunidad entre la sospecha médica y la confirmación en cánceres hematológicos. También un empeoramiento entre el tiempo de la confirmación diagnóstica y el inicio del tratamiento, que estuvo en 63 días de promedio para 2017 y para 2018 estuvo 5 días más. Y aquí vemos una buena noticia para los casos de leucemia infantil, que en este indicador de oportunidad entre la sospecha médica y la confirmación diagnóstica pasó de 10 días en promedio a 7 días en promedio. Y aquí tenemos el tiempo entre el diagnóstico y el inicio del primer tratamiento en conjunto entre tumores sólidos y cánceres hematológicos, que tuvo un retroceso pasando de 44 días a 49 días de mediana y en promedio de 60 a 60. Pero también hay que observar y reconocer los avances que estamos teniendo. Y en este sentido tenemos varias cosas que resaltar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que en cáncer de mama, el 67% de las EPS del contributivo y el 36% del subsidiado han diagnosticado a más del 50% de las mujeres en estadios tempranos. Vemos cómo el indicador general nos muestra que tenemos problemas, pero hay ciertas entidades que están aprendiendo a hacer la tarea, de que están mejorando su gestión y que ya tienen una gran proporción de su población con diagnósticos tempranos. En la oportunidad de la atención, desde la sospecha hasta el primer tratamiento, el 20% de las EPS del contributivo y el 18% de la subsidiado están logrando cumplir con los estándares. Esto puede parecer bajo y en realidad es bajo y estamos aumentando, pero realmente comparado con toda la tarea que hay por hacer, es una buena noticia. Los estándares de cumplimiento de las oportunidades son muy difíciles de alcanzar. En cáncer de cuello uterino, 77% de las entidades del contributivo
están cumpliendo con un tiempo menor a 30 días entre el informe de histopatología y la valoración por el médico tratante. En el subsidiado, estamos en el 46% de las entidades. Y vemos acá que no encontramos diferencias entre los dos regímenes en cuanto a la oportunidad en el inicio del tratamiento. Y solamente 9 EPS del contributivo y 8 del subsidiado lograron tener tiempos menores de 15 días. En cáncer de próstata, 79% de las EPS del contributivo y 35% del subsidiado lograron detectar en estadios tempranos a más del 79% de su población. Y esta oportunidad entre el diagnóstico y el tratamiento, tenemos acá que el 25% de las entidades del subsidiado y el 14% del contributivo han logrado tener una oportunidad menor a 30 días en general. Acá tenemos otras cifras que creo que no vale la pena detallar, pero que nos muestran cómo estamos avanzando de alguna manera, que no todos son malas noticias y que aunque existen cosas por mejorar, hay logros importantes que se están haciendo y que es importante reconocer. Para finalizar, vamos a hablar de los principales retos de la gestión del riesgo en cáncer, que es un tema que ya entrando en materia. Aquí es importante aclarar que hay una relación muy directa entre los costos del cáncer y los retos de los cuales vamos a hablar. Cuando hablamos de costos del cáncer, hay muchas dimensiones que se pueden considerar. Una de ellas es el costo directo de la atención y otra son los costos de bolsillo, los costos que debe asumir el paciente para lograr esa atención. Aparte tenemos los costos sociales, los costos por pérdidas en productividad, por capacidades, etcétera, que son muy importantes pero que son mucho más difíciles de medir y de hacerle seguimiento. Cuando hablamos entonces del costo de la atención, debemos sacarnos de la cabeza que la disminución en el costo implica que los pacientes reciban menos de lo que deben recibir o que reciban servicios de mala calidad, porque en realidad se trata de todo lo contrario. Si queremos reducir el costo de la atención en cáncer, necesitamos ofrecer un adecuado proceso de diagnóstico, poder capturar o identificar a nuestros pacientes lo más temprano posible, ofrecerles un tratamiento adecuado para que tengamos mejores resultados en salud. Si yo detecto un paciente de cáncer en estadio temprano, me voy a evitar un montón de tratamientos que son sumamente costosos y que no le van a ofrecer un mayor beneficio comparado con lo que se puede lograr cuando se tiene un cáncer temprano que se puede tratar por una intervención relativamente sencilla y que finalmente le va a ofrecer al paciente mejores resultados, pero también le va a disminuir al sistema y al mismo paciente de su bolsillo tener que incurrir en unos costos enormes. Con esa aclaración, vemos que dentro de los principales retos en la gestión del cáncer que hemos identificado está mejorar los resultados en oportunidad de la atención y el diagnóstico temprano, de lo que hablamos en las diapositivas anteriores. Es muy importante poder lograr mejorar continuamente el acceso a los servicios de tal manera que en esos tiempos de los que hemos hablado, que el paciente se tarda, entre que siente el síntoma, acude al médico, le autoriza la orden, etcétera, etcétera, sean lo más reducidos posibles para mejorar los resultados en salud. Necesitamos también fortalecer los sistemas de información para orientar la toma de decisiones. Tenemos un reto enorme en disminuir la fragmentación de la prestación de los servicios de salud, porque hoy en día vemos cómo el paciente consulta, le piden unos exámenes paraclínicos para confirmar el diagnóstico, tiene que ir a otro centro donde la EPS tiene contrato, esperar
esperar a que tenga los resultados, después de ir de allá volver a donde lo diagnosticaron y posiblemente de ahí sea remitido a otra institución para que hagan el tratamiento. Si es cirugía en un lado, si es por una radioterapia, es posible que lo manden a otra institución, y eso dificulta tener buenos resultados, dificulta tener buena información, pero por supuesto aumenta los costos de la atención. Necesitamos también reducir la variabilidad no justificada, la variabilidad injustificada en el manejo de los pacientes con cáncer. ¿Esto qué significa? Que independientemente de las condiciones particulares que cada paciente tiene, que hace que sea único, ese paciente con esas mismas características debe recibir unos servicios de salud que en algunos casos son unos si lo atiende el médico A, pero son otros si lo atiende el médico B sin justificación alguna. Eso al final se traduce en que el paciente reciba intervenciones innecesarias o deje de recibir intervenciones que sí necesita para lograr la resolución de su problema de salud. Esto genera también una adición de los costos en la atención del cáncer en el sistema. Y por último, hay un gran reto en poder aplicar mecanismos efectivos, mecanismos que realmente funcionen para incentivar por resultados los diferentes niveles de gestión. Es decir, cada vez más, teniendo una adecuada evaluación de los resultados que tienen las entidades, tanto aseguradoras como prestadoras, puedan tener beneficios económicos por sus buenos resultados, incentivando que cada vez la atención sea de mejor calidad. Para enfrentar esos retos desde la perspectiva de la cuenta de alto costo, el plan de acción en conjunto con el Ministerio se centra en 3 grandes puntos: una mejor articulación entre los sectores, un fortalecimiento del sistema de información, un sistema de interoperabilidad y una serie de incentivos por resultados que se traducen en las perspectivas de avance desde la cuenta de alto costo para solucionar estos retos. En concreto, actualmente estamos trabajando en la aplicación del mecanismo de redistribución del riesgo en cáncer, que hasta este año entra en vigencia. Eso significa que las entidades que más pacientes tengan, pero que además muestran que hacen mejor las cosas, van a tener mayores recursos que las entidades que no muestren buenos resultados, y eso ha evidenciado que contribuye a que las entidades sean más juiciosas en la gestión de sus pacientes. Tenemos la ampliación del acompañamiento a prestadores y aseguradores que hace la cuenta de alto costo en la gestión del riesgo en cáncer, una implementación del sistema de interoperabilidad para lograr una captura más confiable, más eficiente, más amigable de los datos, preferiblemente desde la fuente, es decir, desde las historias clínicas. Un mejoramiento continuo de una plataforma virtual con la cuenta de alto costo que está disponible en la página web, a partir de la cual se busca democratizar la información para su uso, para mejorar la toma asertiva de las decisiones por parte de todos los actores. Todos podemos entrar y acceder a esta información cada vez de manera más oportuna. Y por último, el fortalecimiento de la investigación aplicada, que nos permita mejorar el conocimiento que tenemos de la gestión del cáncer, tanto desde la perspectiva clínica como desde la perspectiva administrativa. Bueno, estuvimos algo enredados aquí con el tema tecnológico, pero espero que haya sido claro y que tengamos la posibilidad de si las dudas que quedan, pues le doy entonces. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Sí hay unas preguntas que vamos a hacer sobre los costos, lo que ustedes le compensan a las EPS, a las EAPB por la atención del cáncer, que es una
mis inquietudes y de mi gran preocupación. Vamos entonces ahora, ay, qué pena, continuar con el doctor Fabián Cardona. Les puedo decir que el doctor Fabián Cardona es vicepresidente de ASEMI, es magíster en Administración de Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, egresado nuestro, y también es profesor, ahora actúa como profesor invitado en algunos semestres en la maestría de Administración en la Escuela de Salud Pública. Hoy está como vicepresidente de ASEMI, entonces los dejo con el doctor Fabián Cardona. Primero, muchas gracias por la invitación y siempre es muy rico volver a casa. Permítame, voy a presentarles básicamente dos elementos: dónde estamos y dónde creemos nosotros que debemos seguir avanzando. La primera parte, posiblemente unas diapositivas que no tienen nada que ver, tranquilos, déjenme después los mostramos, ¿sí? Entonces, ya. Ok, ¿dónde estamos y para dónde deberíamos seguir? Ok, cuando uno empieza a revisar qué está pasando en los diferentes sistemas de salud en el mundo, lo primero que se pregunta es, ¿y esto qué es? Déjenme colocar unos elementos de sociedad, como sociedad, ¿dónde estamos? ¿Sí? Fíjense, esto apenas 3.800 años hablábamos de esto, creo que le agarró a ustedes. Corren malos tiempos, el mundo está volviendo viejo, malvado, la política es cada vez más corrupta. Esto fue escrito ayer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido empezar a hablar de otros elementos diferentes, ¿sí? Entonces ya hoy hablamos de gratuidad, hablamos de calidad en la educación, hablamos de otros elementos adicionales de los cuales no hablábamos hace unos 20, 30 años. Cuando miramos pobreza a nivel mundial, miren, esta es pobreza y esta es pobreza extrema. Y cuando lo miramos, en los últimos años, no solamente está viendo el número, el porcentaje, sino el número total de personas pobres. Y esto nos está permitiendo hablar de otros elementos adicionales, como son, ¿qué está pasando con todo el tema de índice de Gini y la equidad, ¿sí? Cómo se reparten los recursos, etcétera? Estamos hablando de unos elementos adicionales que son importantes. Cuando hablamos de desnutrición, miren lo que ha pasado en los últimos 60 años, ha habido una disminución. Hoy estamos hablando de un elemento diferente y es qué hacemos con la obesidad, qué hacemos con la comida, que efectivamente no necesariamente nos está aportando lo que requerimos. Y tal vez el logro más grande que hemos tenido a nivel mundial como sociedad es este, y tiene que ver con el incremento de la expectativa de vida en todos los sectores del mundo, ¿cierto? Y esto pareciera entonces que tendríamos que cambiar ese dicho que decimos que pesimista es un optimista desinformado, a pensar que posiblemente el pesimista es aquel que solamente cree en sí mismo y el optimista es aquel que cree en los demás. ¿Y por qué les menciono esto? Déjenme entonces mencionarles, ¿y qué está pasando en salud? Sí, Alexander, estas de acá son sacadas solamente de los últimos 2 días de noticias. O sea, sale en Colombia todo lo que usted quiera de registro de noticias. ¿Sí? Bueno, déjenme mostrarles otra cara adicional que también es, y esto es cierto, ¿no? Esto es cierto. Nada, esto es mentira y lo que nos comenta Alexander es un reto real, concreto. Otro reto adicional que se nos viene. Estamos diseñando modelos de atención para gente jurásico como el que les habla. Los jóvenes, el 20 a 30% consideran que la manera como nosotros lo atendemos en el mundo, no en Colombia, en el mundo, está mandada a recoger y no quieren saber nada de nosotros. 20 a 30% consideran entre malo y pésimo. Y nosotros todavía seguimos intentando hacer consultorios, centros, hospitales, cuando la gente está esperando el mejor modelo de salud, evaluado por desenlace de salud. O sea, la gente le vive más, se enferma menos. ¿Sí? El 53% de todas las consultas son no presenciales. Ojo, el mejor sistema de salud en el mundo, con mejores resultados de calidad. Así que no solamente son las quejas que tenemos ahora, sino lo que se nos viene. Bueno, ahora sí, entremos en el tema que nos ocupa. En el año 1990, para hombres y mujeres, la expectativa de vida de Colombia, Canadá, hasta Chile, contando todas las islas del Caribe, se encontraba aquí en la mitad, un poquitico por debajo del promedio. Piensen qué estará pasando en Colombia, y yo les muestro. La expectativa de vida en Colombia
publicado ahora en noviembre del 2017, estudio grande de Global Burden Disease, sí, que todo es conocido por todos los que trabajamos en el área de la salud, ubica a Colombia como el país con la tercera mejor expectativa de salud en todas las Américas en mujeres. Y la tercera en todos, la expectativa en todos los hombres. Algo debimos de haber hecho como país para pasar de esta posición a esta posición. Primer elemento, ¿sí? Ojo, nos faltan muchísimas cosas por hacer y no podemos estar satisfechos con lo que hemos hecho, pero tenemos que reconocer que hemos logrado. Déjenme colocar ahorita el otro elemento y es, cuando uno habla de expectativa de vida, aquí hay unos factores adicionales que nosotros podemos decir que salud, eso tiene que ver con el desarrollo de la economía, tiene que ver con otros elementos. Realmente cuando uno evalúa salud, lo que tiene que evaluar es expectativa de vida libre de enfermedad. ¿Sí? Esa es la que tiene que ver con nosotros. Pues señores, segundo puesto en todas las Américas. Una evaluación hecha en 195 países en el mundo. ¿Sí? Algo hemos hecho. Ojo, nos falta muchísimo todavía. Pero esto es importante para saber de dónde partimos. Tercer puesto para hombres. ¿Sí? Y veamos entonces qué está pasando en cáncer. Este es un gráfico bien interesante. Los ABA son los años de vida ajustados por discapacidad. Traducción. Todos nos vamos a morir. Nadie ha conocido en la vida a alguien que haya vivido para siempre, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que preguntar es quién se muere antes de tiempo y quién no se ha muerto pero está discapacitado. ¿Sí? Está mal. Eso es lo que llama ABA. Entonces es número de personas, ¿sí?, que mueren antes de tiempo o que están con discapacidad. Y cuando uno compara las Américas, ¿sí?, aquí este es el país que tiene la posición, el que está peor. O sea, donde más gente se le muere por discapacidad y muerte prematura. Pero muerte prematura y discapacidad, escúchenme. Diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades neurológicas y enfermedades mentales. El país que mejor está es el que tiene el punto gris. Es decir, entre más cercanos estemos al centro, estaríamos mejor, ¿cierto? Ok. Entonces, miren lo que pasa. Este es el promedio para las Américas. La línea azul es Colombia. ¿Sí? Es decir, ojo, no, sí estamos mejor que el promedio. Obvio, tenemos todavía acá por trabajar y tenemos que hacerlo. ¿Sí? Cuando miramos entonces la tendencia de estas crónicas, la tendencia, o sea, ¿qué ha pasado en el tiempo desde 1990 hasta el 2017, estos últimos 27 años? ¿Sí? Vemos los diferentes países de referencia. Miren Colombia, cómo ha venido disminuyendo la mortalidad prematura evitable y la discapacidad. Yo creo que esto es un factor importante de reconocer, ¿sí? Ahí están todas las gráficas. Cuando miramos diabetes, nos hemos mantenido en la línea inferior y ya alcanzamos a Costa Rica, que era el mejor país. Cuando miramos hipertensión empezamos siendo el segundo, ya estamos abajo. Aquí hay un tema que nos tiene que preocupar porque estamos incrementando, ¿sí? Y cuando vemos cáncer, miren Colombia dónde está. ¿Sí? Obvio, deberíamos de ser todavía mejores que México. Claro, de eso no hay duda. Y hacia allá tenemos que mirar. Pero no somos el peor país y la tendencia nos muestra que hemos hecho un trabajo interesante. Pero esta es otra publicación, ahorita con 137 países del mundo, estudio hecho también en noviembre del 2018 publicado, y es porcentaje de gente que se muere por mala calidad asociada al sistema de salud en las Américas. Estamos en el grupo de países con menor mortalidad asociada a problemas de calidad. ¿Sí? Obvio, un solo caso nos tiene que avergonzar y nos tiene que movilizar. ¿Sí? Pero no somos ni el peor de los países, ni históricamente estamos retrocediendo. ¿Sí? Cuando miramos los grandes números, estamos encontrando estos elementos interesantes. ¿Sí? ¿Ok? Y con esto en mente, entonces, ¿para dónde debemos seguir? Y aquí hay que hacer una reflexión. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos, nuestra población se está envejeciendo. Publicación de Euroeconomist, publicada en el año 2017, indica que Colombia es uno de los 4 países que más creció la población mayor de 65 años en la última década. Se nos viene 18.2% de la población en Colombia hoy vive sola, porque decidió vivir sola.
Creo que tenemos mayor población, tenemos redes sociales de soporte complejas. En todo el mundo los hipertensos están creciendo, los diabéticos están creciendo, la artritis reumatoidea está creciendo. O sea, no hay ningún país en el mundo donde la prevalencia no esté incrementando. Pero los profesionales no están creciendo a la misma frecuencia que requiere el país. Es decir, hoy en día tenemos menos del 50% de los psiquiatras que deberíamos tener, menos del 50% de los neumólogos que deberíamos tener, menos del 50% de los oncólogos que deberíamos tener. ¿Y qué le decimos a la población? Venga, dentro de 30 años que le tenemos los profesionales listos. No, necesitamos empezar a pensar entonces, ¿qué se hace? Y aquí, la única manera de abordar este tema es los que lo han solucionado, por dónde se han ido, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Y eso es lo que les quiero mostrar entonces. Primer elemento que no voy a discutir, y es si esto se tiene que acabar como está o no. Yo creo que es el escenario de otra evaluación, pero quiero traerles esto, miren. El que hasta hace pocos años fue considerado el mejor sistema de salud del mundo, hoy, ante los problemas que tienen todos los sistemas de salud del mundo, está pensando que el Reino Unido tiene que privatizar su sistema de salud. Tremendo error donde lo lleguen a privatizar. Tremendo error. ¿Sí? Y ojo con esto, porque es que muchas veces cuando tenemos problemas y no entendemos la dinámica de todo lo que hay detrás, pensamos, hagamos por y cuenta nueva. Pareciera que no necesariamente eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Pero es interesante que siempre estemos debatiendo y tengamos los otros elementos para saber discutir. Segundo elemento que no hace parte de esto, pero que tenemos que preocuparnos, ¿qué pasa con la prescripción no farmacológica? ¿Qué pasa con la prescripción no farmacológica de sueño, de alimentación, de actividad física? ¿Sí? ¿Qué pasa con la política pública? Excelente los resultados que tenemos en la ley antitabaco, ¿sí? Pero todavía nos falta muchísimo. No hemos podido con la ley para los azúcares de fácil absorción. ¿Sí? A punta de medicamentos no vamos a solucionar. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta de la noticia, ya salió el primer medicamento que cura la enfermedad, la esclerosis, la atrofia muscular espinal. Apenas vale $2.1 millón, 6.900 millones de pesos. Ya está. ¿Sí? Miren qué interesante. Pero aquí tenemos que trabajar mucho más. Pero de esto no vamos a hablar, de eso no se trata. Entonces, cuando estamos hablando de cómo se prestan los servicios, y ahí hay algo que ustedes han dicho clarísimo, y hay dos cosas que son fundamentales. Primera, los servicios tienen que ser integrales. Y la segunda, tienen que ser centrados en la gente. Pero solamente tenemos el deseo. Estamos apenas aprendiendo los que trabajamos en salud. No en Colombia, en el mundo, ¿qué significa eso? Y déjenme se los comparto de esta manera. Desde hace mucho rato hablamos que tenemos que darle cobertura universal a toda la gente. Y todavía sigue siendo el primer objetivo de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? ¿Cuáles son los profesionales que necesitamos para el siglo XXI? Seguimos formando profesionales para que vivan en los ambientes hospitalarios. Hoy en día no tenemos profesionales que sepan cómo se negocia con un paciente. ¿Sí? Hablo en términos generales. Triple meta, y cada vez hablamos más de esto, necesitamos que midamos los desenlaces en salud, ¿sí? Que midamos que esos desenlaces no se logren con que la gente se sienta bien, pero que sea de una manera sostenible en el tiempo. ¿Cómo generamos valor? ¿Sí? ¿Cómo pasamos del volumen al valor? ¿Cómo empezamos a hacer cosas que efectivamente al final del camino la gente lo perciba, que se trabajó para ella, con ella y por ella? Y un elemento fundamental que es ineficiencias y desperdicio, y solamente déjenme decir, Organización Mundial de la Salud, año 2010, de cada 100 pesos que se gastan en todos los sistemas de salud del mundo, entre 20 y el 50% es para botarlo a la basura. Existe toda la literatura que quieran. En Colombia ya tenemos varios grupos de investigación trabajando en estos elementos, ¿sí? ¿Y qué hacer? ¿Cómo hacer para abordar esto? Sí, atención primaria en salud. Eso es tan sencillo y todavía estamos peleando cómo hacerlo. Mejoramiento continuo. Todo lo que tiene que ver con la experiencia del paciente, todos los sistemas de información, todo lo que tiene que ver con modelos de cuidados de crónicos, desde que Robert Warner nos habló de esto, gestión de riesgos primarios, técnicos, y ahorita se habla del riesgo de decisión, que tal vez es uno de los más importantes, estilos de vida. Y si nosotros ya sabemos qué hay que hacer, y hay elementos de cómo hacerlo, pues si no lo hacemos estamos peor que antes, ¿cierto? Pero realmente pareciera es que los sistemas obtienen perfectamente los logros para los cuales están diseñados. Entonces, hemos logrado cosas, pero para avanzar en lo otro que tenemos que hacer, requerimos hacer cosas adicionales y diferentes. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, todos queremos tener
un policía para el policía del policía. Y estamos muertos de la desconfianza y estamos felices encontrando problemas. Todos estamos felices. Y cuando usted se reúne con los prestadores, yo les puedo decir de quién se queja, cuando nos reunimos con los especialistas de quién se queja, el gobierno de quién se queja, y todos nos quejamos de todos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con esto, ¿sí? Porque a nivel de sistemas, esto no es solamente en Colombia, esto es del mundo, creemos que esto se basa solamente en el control. Y estamos enamorados del control. Eso se expresa en grupos gigantes. Hoy, recursos tan valiosos e importantes como las enfermeras, la gran mayoría trabajan en cuentas médicas, trabajan en auditoría. ¿Sí? Pero muy poco nos hemos puesto a pensar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y más crítico aún, ¿será que lo que estamos haciendo es lo que necesitan los pacientes? Bien, Donald Berwick, que es el presidente del Instituto de Mejoramiento de la Salud del Mundo, también de las personas que más sabe de calidad en el mundo, y Juran, nos planteaban esto, ¿sí? Y es que nosotros tenemos que empezar a hablar de mejoramiento e innovación. ¿Y esto cómo se hace? Si básicamente estamos formando expertos en errores. Y los expertos en errores son muy buenos para reparar máquinas, no para hacer procesos de transformación y de cambio. Y hay dos paradigmas entonces que tenemos que romper. ¿Sí? Que no los tenemos resueltos. El primero es que tenemos que hacer el mejor uso de los recursos, pero de los pacientes y la sociedad. No son los recursos de la UPC del gobierno, no son los recursos de la UPC de la EPS, ni los recursos del valor que le pagan a la IPS. Ahí hemos tenido un craso error. Tenemos que preguntarnos es qué hacemos con el tiempo, con la calidad de vida y con todos los elementos que son del paciente y la sociedad. Traducción, tendríamos que hacer preguntas tales como estas. ¿Cómo hacemos para que el diagnóstico de pacientes y el riesgo sea identificado e intervenido rápidamente? ¿Cómo hacemos para que esos diagnósticos sean en fase inicial? ¿Cómo hacemos para que esto sea un solo contacto, cero falla, construir confianza, satisfacción? Bueno, déjenme comentarles qué experiencias hay en el mundo y este es el segundo paradigma más importante que tenemos nosotros que trabajar. De manera conjunta, ¿sí? Y es, los deseos del paciente no son un objetivo, son un requisito. Traducción. Si necesitamos tener consulta especialistas o especialista en 24 horas, eso no podemos decir, esperen dentro de 25 años que tengamos los especialistas y yo se lo monto. Y eso requiere modelos innovadores. Y eso no está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Apenas hace 10 años en el mundo empezamos a hablar de modelos innovadores. No hay más. El primer artículo publicado de modelos innovadores disruptivos se publicó hace 10 años en el mundo. ¿Y qué es lo que se está encontrando en este momento? Los pacientes tienen que estar asignados a un equipo médico y enfermería, no a una IPS. Los modelos exitosos en este momento en el mundo son aquellos donde el profesional de la salud conoce a su paciente y responde por su paciente, no la IPS. Más del 97% de la población en Colombia se asigna a IPS. ¿Sí? Y eso daña todos los procesos de atención. Uno de los problemas grandes de oportunidad se da allí porque cada vez tiene que volver a contar el mismo rollo al profesional que está. Segundo, el acceso a la atención debe darse en las primeras 24 horas. ¿Sí? No 7 horas al día, 24 días al mes, sino 7 días de la semana, 24 horas. Y tenemos que empezar a hablar, como les comentaba ahorita, de elementos telefónicos, de elementos web. En el mejor sistema de salud del mundo, se los comentaba, 53% de las consultas, la persona llama, tengo una molestia urinaria, mira si tiene factores de riesgo, si no tiene factores de riesgo, por favor, bájese y se toma un parcial de orina. Las IPS son hechas al frente del metro para que la persona no pierda tiempo, sino que baje, se toma y cuando llega a su casa le dice su resultado de la orina fue tal, por favor, va mañana del médico o hace tal, o se viene para urgencias. ¿Sí? Alta resolutividad, 95% de los diagnósticos deben ser en una sola sentada. ¿Por qué les coloco 95? Porque ya hay IPS en el mundo donde el 95% de los diagnósticos se hacen en una sola sentada. Pero los consultorios no son como los que ustedes conocen. No, ninguno de esos consultorios pasa habilitación. Ninguno. Son consultorios totalmente diferentes. Los profesionales son diferentes. Por ejemplo, no usan cardiólogos. Porque si yo tengo un cardiólogo para que lo lleve al cardiólogo que hace ecocardiogramas, pues perdí una cita. Y esto nos invita a cambiar el chip mucho de lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Con una gran preponderancia de otros profesionales de la salud, que infortunadamente todavía aquí en Colombia creo que es un gap adicional. Inicio de tratamiento oportuno,
¿Por qué le coloco 10 días? Independiente, hace 7, 8 años estábamos en, vergonzante, 90 días a iniciar tratamiento, ¿sí? Hemos mejorado, pero todavía nos falta mucho. Fíjense, en las calles de Holanda, que es tal vez el mejor sistema en oncología en el mundo, se demoran 10 días entre que la señora se palpa el seno y la opera. ¿Sí? Hay que conocer cómo se hace eso, hay que entender, hay que romper los paradigmas que hacen que nosotros nos permitamos. ¿Sí? El otro, tratamiento debe ser personalizado, es decir, debe estar muy bien identificado el grupo de riesgo y el proceso de atención. Hablamos de gestión de riesgo y hemos avanzado muchísimo, muchísimo. O sea, no conozco ningún asegurador que no haga gestión de riesgo. ¿Sí? Hoy en día las IPS saben que tienen que hacer riesgo técnico. Me hago entender. Existe una cosa que se llama riesgo primario, es número de personas que tienen la enfermedad. Por decir algo, número de mujeres embarazadas, atención de parto. ¿Sí? Ese es riesgo primario. Riesgo técnico es cómo le atiendo ese parto. ¿Cuánto se complica? ¿Cuántos días estuvo hospitalizados por la complicación? Y cada vez más las IPS trabajan en riesgo técnico, ¿sí? Pero el sistema de atención es el mismo para todos. No hemos podido avanzar en tener modelos diferenciales porque el hipertenso severo con diabetes es diferente al hipertenso severo con un problema oncológico y es diferente al paciente hipertenso con falla cardíaca. Tienen que tener modelos de atención diferentes. Y nosotros todavía nos encasillamos dentro de un mismo escenario. Tal vez de los paradigmas más complejos que nos va a tocar es este. Hablamos de que centramos al paciente en la mitad. Déjenme colocarlo de esta manera. La Clínica Mayo viene haciendo un trabajo espectacular. Ha cogido y ha entrenado a los médicos, a las enfermeras, al profesional de la salud para saber cómo toma decisiones con el paciente. Para que el paciente sea el que tome la decisión. ¿Sí? Tiene unas carpetas espectaculares, no lo puedo mencionar aquí, ya hemos traído 2 veces a Colombia a los expertos de la Clínica Mayo, donde el paciente es el que dice, yo decidí qué medicamento me tomo. Ojo, ¿y qué hacemos con las guías? No es que las guías son una guía. Quien debe decidir qué se toma es el médico. Y ellos muestran cómo el paciente que decidió le va mejor en el corto y en el largo plazo, con adherencias superiores al 80%, porque él fue el que decidió. Y uno se pregunta, ¿estamos preparados? Pero eso es lo que necesitamos nosotros si queremos avanzar en este sentido. El acceso a la información para y del paciente. En los mejores sistemas, a lo que le está yendo bien, ¿qué están haciendo con el sistema de información? El paciente tiene acceso al 100% de su historia clínica en tiempo real. No es un conjunto de datos mínimos. No es a lo que me quieran mostrar. Todavía no tenemos ninguna, esa es la tranquilidad, ninguna institución en Colombia, llámese consultorio, IPS y mucho menos EPS, que siquiera piensen que esto hay que hacer. Pero, en donde está implementado, mejora los desenlaces en salud. ¿Sí? Debe existir un mecanismo de realimentación sistemático de qué quiere el paciente. Y ahí, vuelvo y les comento. Tal vez este es el reto más interesante y es hasta que nosotros no sepamos traducir qué quiere el paciente, dónde lo quiere, ¿sí? Y estemos dispuestos a hacer cambios. Y no solamente resultados en salud, sino la experiencia del paciente. Pero todo esto debe acompañarse con mejoría progresiva en los desenlaces de salud, lo que veíamos ahora. Si la tendencia año tras año mejora, excelente. Si no mejora, nada. Y lo otro, eso tiene que hacerse sostenible en el tiempo. Si no es sostenible en el tiempo, estamos inventando algo que no, vamos a tener que destruirlo dentro de poco. ¿Qué es importante que ustedes conozcan entonces? Que en modelos innovadores disruptivos, ya se ¿no? En modelos innovadores disruptivos, esta evaluación la hizo el grupo de Economist a finales de 2016, principios de 2017, evaluó 25 países en el mundo, ¿sí? O sea, ¿en qué países podríamos avanzar en esta dirección de hacer modelos integrales para poder responder a la demanda cada vez mayor, porque cada vez tenemos más pacientes y tenemos menos recursos? Y encontró que había 2 países avanzados, que eran Reino Unido y Suecia, 7 países en posición intermedia y el resto no. Y dentro de esos países en posición intermedia, Colombia es el único país en el cual se pudiera hacer. Y ya hoy hay pilotos andando en Colombia de cómo podemos hacer integralidad en la atención, ¿sí? Y posiblemente ahorita, en el momento de las preguntas, podemos compartir. Solo dejarles esta última reflexión.
nunca dudemos que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. No esperemos que lo cambien los demás. ¿Sí? Nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad gigante, gigante, ¿sí? No nos hemos quedado dormidos, nos falta todavía muchísimo por hacer, pero quiero que reflexionemos en un elemento adicional y es, estamos sentados aquí en la ciudad de Santiago de Cali, hermosa, divina, la adoro, pero en Colombia un grueso de la población vive en área rural dispersa, donde no tiene absolutamente ni siquiera dónde quejarse. Y ahí necesitamos nosotros también tener la tranquilidad de mirar y qué vamos a hacer para esa otra Colombia que es real, existe y hay una identidad. Gracias.